¿Sabes qué? Mucha gente estudia español por meses y todavía dice cosas como soy un perro. A mí me pasó una vez, y, bueno, la cita fue rara. O sea, quería decir, tengo un perro, pero salí diciendo otra cosa. Ay, por favor. Eso es un fluentofal total. Y no eres el único, ¿eh? El mayor problema, a la verdad, es que traducimos palabra por palabra y claro, pasan cosas así. Sí, sí, y otra cosa muy común, la gente dice la problema en lugar de el problema. Parece pequeño, pero suena muy mal. Hoy vamos a reírnos un poco y también aprender, ¿vale? Vale, pero primero, hola a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Somos María y Carlos y este es el episodio de Momentos Graciosos al Aprender Español, versión Fluentofals. Exacto, bienvenidos. Hoy contamos historias reales, damos trucos fáciles, y hacemos un par de roleplays para que no repitas estos errores. Suena bien, ¿no? Perfecto. Y oye, si te ríes un poco mejor. Aprender con humor funciona muy bien, porque pues no olvidas la frase. Empezamos con un error típico en hoteles. Mucha gente dice solo quiero una cama y ya. Pero si quieres una cama grande para dos, mejor dices, cama de matrimonio, cama doble. Sí, si solo dices cama, la persona puede quedarse como una cama para ¿qué? O sea, necesitas contexto. Hagamos un roleplay rápido, ¿te parece? Venga, yo soy el recepcionista. Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, buenas. ¿Tienen una habitación para 2 personas, por favor? Queremos una cama de matrimonio, si es posible. Claro, tenemos una disponible para esta noche. La habitación cuesta 65 euros. ¿Desea incluir desayuno? Sí, por favor. Ahí llegamos tarde, como a las 11:30 de la noche. ¿Está bien? Sí, sin problema. Solo necesito su DNI, su documento. Gracias y bienvenidos. Listo. ¿Ves? Frases claras, habitación para 2 personas y cama de matrimonio. Nada de quiero una cama, que suena raro en recepción. ¿Total? Y mira, historia real, un viajero llegó y pidió una cama, así, sin más. La recepcionista se rió, y el rojo como tomate. Luego corrigió y dijo, cama de matrimonio y todo bien. Jajaja, pobrecito. Pero bueno, pasa. A mí me pasó con los animales. Quise decir, tengo un perro, y dije, soy un perro. La chica me miró y me dijo, ¿en serio? Uf, qué momento. Ahí aprendemos algo clave, usar tener para posesión. Tengo un perro, tengo 2 gatos. Y no soy un perro. Muy importante, ¿eh? Y otro truco para no fallar es escuchar español fácil. Por ejemplo, ver series para niños. El lenguaje es simple, hay dibujos y entiendes mejor por el contexto. Ayuda mucho a ganar confianza. Sí, y también hablar contigo mismo mientras cocinas o caminas. Dices cosas como, ahora corto la cebolla, pongo sal, limpio la mesa. Es práctica real, muy útil, sin presión. Antes de seguir, mini pausa para una cosa importante, el problema. No la problema. Problema es masculino, aunque termina en A. Ya sé, es raro, pero es así. Venga, mitad del episodio, hacemos un mini test. A ver, oyentes y María, ¿cómo se dice I'm going to have a party sin traducir mal? Vale, respuesta, voy a tener una fiesta. No es voy a hacer una fiesta. Hacer una fiesta suena raro, sí. Correcto. Y otra, rápido, es el problema o la problema. El problema. Fácil. Si lo dices bien 3 veces se te queda, el problema, el problema, el problema. Muy bien. Seguimos con más fluentofals. Uno clásico, confundir tengo calor con estoy caliente. Por favor, no digas estoy caliente en verano.
Sí, porque estoy caliente suena sexual. Si tienes mucha temperatura en el cuerpo por el clima, dices tengo calor. Y si hace frío, tengo frío. Simple y seguro. Hagamos un mini roleplay en una cafetería, ¿vale? Tú llegas sudando en agosto y pides algo frío. Hola, buenas. Uf, tengo mucho calor. ¿Me pones, por favor, una limonada con hielo? Y también un vaso de agua. Claro, ahora mismo. ¿Deseas algo para comer? Tenemos ensalada y tortilla. Gracias, una tortilla pequeña. Y perdón, ¿tienen aire acondicionado? Es que hoy el sol está muy fuerte. Perfecto. ¿Ves? Fácil y natural. Tengo calor, me pones, con hielo. Frases que funcionan en la vida real. Otra confusión muy común es con falsos amigos. Embarazada no es embarrassed, es pregnant. Si quieres decir embarrassed, dices avergonzado o me da vergüenza. Exacto. Y con verbos también, asistir no es ayudar, es toeten. Si quieres decir to help, dices ayudar. Son cositas, pero cambian todo el sentido. Para que no te líes, usa frases hechas pequeños bloques. Por ejemplo, me pones, me trae, puedo probar. Si aprendes el bloque no piensas palabra por palabra. Sí, bloques y repetición. Y practica en voz alta en casa, como dijimos. De verdad, narrar tu día funciona, salgo de casa, cojo el bus, llego al trabajo, tengo una reunión. Volviendo a hoteles, una frase útil es, queremos una habitación con cama de matrimonio o con 2 camas. O también, cama doble. Son sinónimos prácticos. Así evitas risas incómodas. Y si no entiendes, di, perdón, ¿puede repetir más despacio? ¿O qué significa? No pasa nada, la gente entiende y ayuda. Hablando de ayuda, otro error chistoso es traducir to look for como mirar por. No se dice buscar. Busco mi móvil, no miro por mi móvil. Suena raro, ¿sabes? Sí. Y con gustar, ojo. No dices me gusto el café, dices me gusta el café. El sujeto es el café, y tú recibes la acción. Es un poco diferente, pero se aprende con ejemplos. Hagamos un segundo roleplay rápido con gustar. Yo pregunto y tú respondes, ¿vale? ¿Te gusta la tortilla? Sí, me gusta mucho la tortilla. Y también me gustan las croquetas. Pero no me gusta la cebolla en la tortilla, lo siento. Perfecto. Y si son cosas en plural, como dijiste, me gustan las croquetas. Singular, me gusta la tortilla. Bien clarito. Otra anécdota graciosa, un amigo quería invitar a gente y dijo, voy a hacer una fiesta. Los nativos lo entendieron, pero se reían un poco. Lo más natural es voy a tener una fiesta o voy a organizar una fiesta. Sí, para practicarlo, un mini diálogo de invitación. Yo te llamo, vale. Hola, Carlos, este sábado voy a tener una fiesta en casa. ¿Te apuntas? Claro que sí. ¿A qué hora empiezo a llegar? ¿Necesitas que lleve algo, bebidas o comida? Ven sobre las 8 de la tarde y si puedes, trae pan y algo de fruta. Ay, por favor, no digas yo hago la música, di yo pongo la música. Ja, vale, yo pongo la música. Y si me pierdo, te llamo y pregunto, perdón, esta es la calle. Frases simples, nada de estrés. Resumen rápido de tips que ya vimos. 1. Usa tener para posesión y para sensaciones físicas, tengo un perro, tengo calor. 2. Evita traducciones literales como hacer una fiesta si suena raro. 3. Aprende bloques útiles y repítelos. Y 4. Mira series para niños y narra tu día en voz alta. De verdad, funciona. 5. Recuerda excepciones de género, como el problema y el tema, que también es masculino. Ahora, pregunta para ti que escuchas, ¿cuál fue tu fluentofal más gracioso en español? ¿Dijiste soy un, por error?
¿O pediste algo raro en un hotel o un bar? Cuéntanos la frase exacta, que así todos aprendemos. Y dinos también tu truco favorito para practicar, ¿vale? ¿Ves dibujos animados en español? ¿Narras tus acciones en la cocina? Seguro tienes una idea que ayuda a otros. Bueno, vamos cerrando. Si este episodio te sacó una sonrisa y te ayudó un poco, dale like. Y comparte con esa persona que siempre dice la problema, jeje. Y, claro, suscríbete al canal para más español fácil y divertido. Cada semana traemos frases útiles, historias reales y, pues, muchas risas. Gracias por estar aquí hoy. Recuerda, equivocarse no es malo, es parte del camino. Y si te ríes de tus errores, aprendes más rápido. Nos vemos la próxima. Y, por favor, repite conmigo, tengo un perro. No soy un perro. Chao. Chao, chao. Cuídense y practiquen un poquito cada día. Con humor y paciencia, el español entra solo.